Ya hemos visto bien lo que es la convolución. Hemos hecho un par de ejemplos en la lectura que se les ha dado para hoy. Había un ejemplo bastante completo. Si han estudiado eso, ya no habría ningún problema. Dominarían estos cálculos. Eh, Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos sistemas de bloques de este tipo? Ok, vamos a comenzar a ver que un sistema hemos analizado cuando pasamos a través de una entrada, tenemos una salida, digamos, ¿no? Para muchas veces, en muchos contextos, tenemos bloques que trabajan en paralelo o que se encadenan, ¿ya? Si estamos analizando, por ejemplo, un motor, un sistema podría ser la parte, digamos, mecánica, la cual va a estar de cierta manera encadenada o en serie con el análisis de la parte eléctrica. Si queremos analizar todo el sistema, tenemos que encadenar estos bloques, analizar la estabilidad de este sistema para ver la estabilidad de todo el sistema, ¿ya? Entonces, un bloque de esta manera, uno tras de otro, va a ser el sistema completo, digamos, sistema total, ¿ya? Un momentito, tac. Tac. Ok, ahora sí. Cuando tenemos dos sistemas en paralelo, ok, vamos a tener una entrada y queremos encontrar la salida, ¿ya? Este x de t va a entrar por acá y el mismo x va a entrar por acá, ¿ok? Y vamos a tener una salida y1, la cual va a estar afectada por la respuesta impulsional del primer bloque. Y acá lo mismo, una salida y2 que va a estar afectada por la respuesta impulsional del segundo bloque. Y lo que vamos a tener como salida final, ¿qué va a ser? Va a ser lo que viene de acá, lo que viene de acá, que implícitamente acá los estamos sumando, ¿ya? Entonces la salida total va a ser la suma de las dos salidas anteriores. Y Y1, ¿qué va a ser? Y1 va a ser X que pasa por el sistema H1. Y cuando tenemos una entrada que pasa por una respuesta impulsional, un sistema caracterizado por una respuesta impulsional, hemos visto ya más de una vez que encontramos la salida con la convolución de la entrada y la respuesta impulsional. Ya eso ya, espero que estén dominando, hemos repetido esa frase un montón de veces. Lo mismo, la salida Y2, ¿qué va a ser? Va a ser la convolución entre la entrada y la respuesta impulsional de ese sistema. ¿Ok? Y finalmente, si nosotros factorizamos debido a propiedades de la convolución, vamos a tener X convolucionado con H1 más H2. Entonces estamos encontrando un H equivalente, podríamos decir, X de T igual, esto es X de T convolución, un H equivalente, y donde este H equivalente es la suma de los H's que hemos analizado anteriormente. Cuando estamos en paralelo, vamos a tener que el H equivalente o la respuesta impulsional de todo el sistema, ya todo esto de acá va a ser como una caja negra, todo el sistema. Acá vamos a tener un H equivalente, entrada, salida, va a ser la suma de los bloques en paralelo. Haciendo un análisis similar cuando tenemos bloques en serie, acá vamos a tener un XT. Acá va a haber una salida intermediaria, BDT. ¿Ok? Y este BDT va a entrar a otro bloque y recién vamos a sacar YDT. Fíjense, entrada, salida. ¿Ok? Entrada, salida. La salida
es la convolución de ¿quién? De la entrada intermediaria, convolución, la respuesta impulsional del bloque. ¿Ok? Eso es analizando esta partecita, digamos. Este es su bloque. Tac, 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 tac. Ahora, hago el mismo análisis, pero de esta parte intermediaria. Tac, 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 tac. Entrada, la salida ahora ya es BDT, ya no, ya no está como input, sino está como salida en el bloque violeta. Entonces vamos a tener que X, la salida intermediaria va a ser la entrada convolucionado con la respuesta impulsional. Reemplazo este BDT acá. ¿Y qué me va a dar? Vamos a tener, reemplazando BDT, XDT, convolucionado con H1DT. Y todo esto convolucionado con H2DT. ¿Ya? Y luego, por propiedades distributivas, esto es igual a ¿qué? A XDT convolucionado con H1, H2. Y esto podríamos decir que es XDT convolucionado con un H equivalente, donde el H equivalente va a ser igual a ¿qué? A H1 convolución H2. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en serie, el equivalente es la convolución de los bloques. Cuando estamos en paralelo, el equivalente es la suma de las respuestas impulsionales. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda, comentario? Ya, pues apliquemos esto en un par de ejercicios. Hasta mientras, no, está bien, apliquemos en un par de ejercicios. Hagamos lo siguiente. Tenemos acá un ejemplo en el cual se nos pide encontrar la respuesta impulsional del sistema. ¿Ya? Tengo lo siguiente. Acá tengo una entrada, acá tengo una salida, acá tengo una caja inmensa y tengo que encontrar cuánto es la respuesta impulsional de esta caja inmensa. Acá vemos que va a haber una respuesta intermediaria BDT, que la podemos llamar BDT, ¿ya? Entonces, YDT es igual a ¿qué? A la respuesta intermediaria acá, BDT, convolución, este bloque de acá. Estamos aplicando lo que hemos visto ya un montón de veces. ¿Pero qué es BDT? BDT, el sistema de bloques me indica que es lo que va a entrar de acá, lo que va a entrar de acá y lo que va a entrar de acá en una suma. ¿Ok? Lo que entra acá arriba es simplemente x de t, fíjense, simplemente x de t. Rápidamente, levanten la mano que quiera participar. ¿Quién me dice qué es lo que entra por acá? Más. Iván. Es la convolución de x de t por h1 de t. Exacto. X de t convolucionado h de t. Entra x de t, se convoluciona con la respuesta impulsional y eso nos va a dar esa parte. Y acá lo mismo, ¿verdad, Iván? Ahora, Sí, sí, Iván, sí. T, h, ayúdame con esta parte. X de t, tac, convolucionado con H2 de t. ¿Ya? Reemplazo esto acá. Tac, lo reemplazo. Voy a tener que Y de t va a ser igual a X de t
más x de t convolucionado h de t más x de t convolucionado h1, h2 de t, y todo esto convolucionado con h3 de t. H3. Sí. ¿Ya? Un ratito, déjame ver. Tac, 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 tac. Ya. Mira. De acá voy a poder factorizar x de t, ¿verdad? Y con convolución. Pero de acá no voy a poder factorizar. Este x de t, hay una manera de volverlo convolución con algo. Y esto he dicho una vez o un par de veces. Cuando yo convoluciono x de t ¿con qué tengo que convolucionar x de t para que me dé x de t? Iván, ¿te recuerdas tal vez? ¿Cuál es la No, función identidad para la convolución? En otras palabras. Cuando convoluciono con ¿qué función? Me da la misma función. Cuando yo multiplico x por 1, me da x. Cuando yo convoluciono x con ¿qué? Me va a dar x. ¿Alguien se recuerda? Ya. Anoten esto, muchas veces sirve. La identidad para la convolución es el delta de t. ¿Ya? Cuando yo hago convolución de x de t con delta de t, me da x de t. Esto tal vez se recuerdan. X de t convolucionado con delta de t menos 3, por ejemplo. ¿Qué es? Hemos dicho. Hemos dicho que esto es igual a x de t menos 3. Cuando yo convoluciono con pues, una flecha shifteada, shifteo la función. Entonces, cuando estoy shifteando con 0, digamos, t menos 0, me va a dar x de t menos 0, que es x de t. ¿Ya? Entonces, esto de acá, recordando. Y aplico eso. En vez de x de t, voy a escribir x de t convolucionado con un delta de t. ¿Por qué hago esto? Para poder distribuir la convolución y poder sacar un x de t. Acá voy a tener x de t convolución delta de t más h1 de t más h2 de t. Y todo esto convolucionado con h3 de t. Iván, llegamos sí. acá. ¿Qué vendría a ser entonces h de t equivalente? Man, Fíjate, igual la convolución de, ¿cómo sería? h de t equivalente, ¿qué es? Acá te voy a dar una mano. X de t, perdón, la salida tiene que ser igual a ¿qué? A la respuesta funcional equivalente convolucionado con x de t. H3. Entonces, ¿qué cosa convoluciona a x de t en todo esto? H3, H3T. Lo convoluciona todo esto, fíjate. Todo esto de acá vendría a ser h equivalente, ¿verdad? Si a todo esto de acá tú dices, si esto yo le llamo un h equivalente, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar Convolución esto. de ¿Se X de entiende, T Iván? por H equivalente. Sí, 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 sí. no, pues sí, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? De acá concluimos que h equivalente va a ser igual a un delta de t más un h1 más un h2, esto convolucionado con h3. Y esa sería la respuesta final. ¿Dudas, preguntas? Iván. Ok, un último ejemplo. Levante la mano alguien que quiera participar. Tenemos el siguiente sistema de bloques y lo que queremos es ver, sacar un bloque equivalente que va a estar caracterizado por una respuesta impulsional equivalente.
Para esto hacemos el mismo método. Vemos que acá sale Y, ¿verdad? ¿Y qué es? Acá tenemos una respuesta intermediaria B de T. Y por acá, ¿qué está entrando? Está entrando directamente X. Entonces, ¿qué vendría a ser Y en un primer tiempo? La suma de X más B de T. ¿Ok? Pero este X utilizo el mismo método que antes para poder hacer la factorización. Es la convolución de X con un delta de T. ¿Ya? Ahora, ¿V de T qué es? ¿Quién me puede decir qué es V de T? O si no, acá vamos a llamar un resultado intermediario, llamémosle S. ¿Qué vendría a ser V de T? ¿Quién me dice? Ok, no bajen la mano, por favor. Empecemos con Elmer. ¿Qué vendría a ser V de T? Elmer, no te escuchamos por si acaso. Ay, Ahora, ahora sí. perdón. B de t sería delta de t multiplicado por h2 de t. Es un S, perdón. Ah, Un un S S. de T S de t convolucionado multiplicado. con la respuesta impulsional, ¿verdad? Ok. Ahora, necesito hallar S de T. S de T que vendría a ser Amancaya. ¿Había alguien más que quiera participar? Vuelvo a levantar la mano. Amancaya, ¿qué vendría a ser? Si no estoy equivocada, Inge, sería H1 más 1. H1 es lo que sale de acá. ¿Y lo que sale de acá qué es? Es lo que entra por acá, También sería X de T lo que entra, X de T, por convolucionado con H1 H de... de T. ¿Ya? Sí, perdón, convolucionado, sí. No te preocupes. Entonces, X1 convolucionado, ¿ok? Pero a eso, ¿qué le tienes que sumar? Lo que viene por Más. acá. Entonces, Sería más 1, Inge, porque Ujú. es... Lo que viene por acá es todo esto, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, ya. Entonces, más X de T. X de T, X de T. Pero este X de T, ¿cómo lo vamos a escribir? De esta manera. X de T convolucionado de... Delta T. Ahí entra, digamos, lo que vendría a ser, entre comillas, a lo que llamas 1, ¿ya? Estás como, acá es como si fuera un 1, pero en 1 en convolución. ¿Y qué es 1 en convolución? Delta. Cuando tú multiplicas, convolucionas con delta de t, te da lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú multiplicas por 1, te da lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú convolucionas por 1, por delta, perdón, te da lo mismo, ¿ok? Y luego Inge, simplemente reemplazamos. Sí, dime, te escucho. em, esto sería entonces un paso anterior. Em, Esto avanzamos igual en fundamentos de control y nosotros lo tomábamos como un 1 cuando existía decíamos que era simplemente un cable, ¿no? Que simplemente valía 1. Entonces sería un paso antes esto, lo que estamos haciendo de x de t convolucionado con delta de t. Así como tú dices, es un cable, digamos, acá tienes una tensión, lo que sea, y simplemente la conectas directamente acá, ¿no? Como un cable. Ahora, a lo que llamaban 1, me imagino que eran tal vez en el dominio de Laplace, lo que vamos a ver hoy. Cuando nosotros hacemos Laplace de delta, te da 1. Y en el dominio del tiempo, estás colocando directamente tu voltaje, y tu voltaje, estás multiplicando por 1 tu voltaje. Pero cuando queremos simplificar, necesitamos este delta para tener el bloque de salida, porque si no tenemos esta convolución, no podemos hacer las factorizaciones. ¿Está más claro? No sé si entendí bien tu pregunta. Sí, Inge, mucho más claro. Y sí, utilizábamos Laplace. Imagino que era por eso. Gracias, Inge. Ok. Ahora, simplemente reemplazamos, ¿no? S, acá decimos S,
Esto va a ser X convolución H más, esto de acá voy a factorizar, X convolución H1 más delta. Entonces reemplazamos, vamos a tener X convolución H1 más delta. Esto convolucionado con H2, ¿ya? Y voy a juntar estos por la propiedad de distribución y eso lo meto acá. V de esto va a ser X convolución. Acá tengo un delta. A esto le sumo más V, pero V es todo esto de acá, más V, más, mejor escribir nomás para que esté totalmente claro, X delta más V, y V es todo esto que acabo de escribir. X convolución H1 más delta, convolucionado con H2, y de acá finalmente tenemos que Y de T va a ser X convolucionado un delta más todo esto. H1 más delta convolucionado con H2. Y podemos ver, como en la anterior vez, que todo esto de acá vendría a ser nuestro H equivalente. Porque esto tiene que ser X convolucionado con nuestro H equivalente. Está bien, no he cometido algún error. Tac, tac, tac. Creo que está bien, ¿verdad? Y podríamos simplificar un poco más, ¿no? Porque delta convolucionado, esto podemos distribuir. Delta convolucionado con H2 nos va a dar H2. Y creo que ahí se simplificaría. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ya, perfecto. Con esto hemos acabado toda esta parte de convolución y respuesta impulsional. Herramientas que nos van a servir en el resto del semestre. Ahora,